El 9 de julio se cumple un aniversario más del Día de la Independencia en Argentina, que se declaró en 1816. Pero, ¿qué tiene que ver Bolivia con todo esto? ¿Vamos a verlo? Vamos. Bueno, hoy vamos a celebrar el Día de la Independencia, 9 de julio. No se puede saber por qué demonios no lleva puesta una carapela. Con un vinito, pero un vino boliviano. Este es un vino que me regalaron cuando fui a Bolivia la última vez que estuve en Potosí. Este es un vino que me regaló un amigo, ¿sí? No lo compré, sino que me lo regalaron. Y que es marca Kolberg. Marca Kolberg. Cuando estuve en Potosí me lo dio, me lo regaló. Así que voy a tomarlo. 2017. Y dice Valle de Tarija, producto de Bolivia. Así que ya tomé un poquito, no estoy catando el vino ahora, sino que ya tomé antes, pero vamos a tomar un poquito más ahora. Ya había tomado vino de Tarija en su momento y me había encantado. Así que no nos vamos a poner borrachos. Vamos. Bueno, vamos con esto. La situación ya se había puesto bastante complicada, bastante álgida en la zona de Sudamérica antes de 1816, que es cuando Argentina declara la independencia. Ya habíamos hablado un poquito en el otro video, que después si querés podés verlo, que había ciudades como Chuquisaca, La Paz y Buenos Aires que habían formado juntas autonomistas, no independentistas, autonomistas, después de la caída del rey Fernando VII en España, ¿sí? Que había caído en manos de Napoleón Bonaparte de Francia. Así que después de esa situación se armaron juntas. Sin embargo, había un personaje que iba a ser fiel al rey de España desde el principio, cuando asume, hasta el final, que va a ser el virrey de Perú, Abascal. Bueno, este personaje no solo iba a encargarse de sofocar las revueltas en el Alto Perú, en las ciudades del Alto Perú, que era lo que se le llamaba en ese momento a lo que hoy es Bolivia, sino también a otras ciudades, como por ejemplo Quito, ¿sí? Que sería hoy en día Ecuador. Ojo, hay que tener en cuenta que algunas revoluciones, como las ocurridas en el Alto Perú, también van a ser sofocadas desde Buenos Aires. ¿Por qué? Lógico, porque en Buenos Aires todavía estaba el virrey, ¿sí? El virrey que en ese momento respondía a la Junta de Sevilla. ¿Qué era la Junta de Sevilla? Era el gobierno español que iba a reemplazar al rey derrocado, a Fernando VII. Sin embargo, esto también iba a durar muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque la Junta de Sevilla, en 1810, también iba a ser derrocada por los franceses. Entonces, ¿qué pasa? Hay varias ciudades de Sudamérica que dicen basta. Entonces, estas ciudades van a armar también juntas o movimientos autonomistas, ¿sí? Que obviamente derivan en juntas de gobierno, como por ejemplo la de Bogotá en Colombia, la de Caracas, ¿sí? Hoy Venezuela, Cartagena, Santiago de Chile y la más importante en Buenos Aires. A partir de ahí se dan entonces dos carreras contrapuestas. La primera es la de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, que su objetivo es formar un ejército, que no era fácil, había que juntar plata. ¿Y de dónde sacaba la plata? Había que expropiar a bastantes personas. Había que hacer un ejército. ¿Para qué? Para salir a retener todos los territorios que eran del ahora ex virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Todos los territorios que eran del virreinato había que salir a retenerlos por las buenas o por las malas, como sea. ¿Qué territorios incluía el virreinato? Bueno, son un montón, ya los conté un poquito en el video anterior, pero basta con que sepamos que muchos de los que ahora son parte de Argentina y la mayoría de los que son parte de Bolivia estaban incluidos. Por otro lado estaba la otra carrera, la del virrey de Perú, Abascal. ¿Qué quería hacer Abascal? Justamente lo contrario, todos los focos revolucionarios que fueron apareciendo por Sudamérica, ir apagándolos, ir sofocándolos, ir controlando las revueltas. Para eso que había que hacer también formar un ejército. Y lo iba logrando, sí. Lo había logrado en Quito, por segunda vez. Lo había logrado en Santiago de Chile, ¿sí? Que dijimos que se armó una junta. Lo había logrado incluso, ya sabemos, en La Paz y en Chuquisaca en su momento. Y en su propio virreinato, porque los anteriores eran fuera, en su propio virreinato
también desactivó algunos, como por ejemplo en Tacna o en Huánuco, que hoy forman parte de Perú. Pero ahora había que controlar al único que quedaba en pie y que era el más complicado. ¿Por qué? Por la importancia que tenía. Habían sacado nada más y nada menos que al virrey del Río de la Plata, que era justamente Buenos Aires. ¿Y cuál va a ser uno de los campos de batalla más importantes de los enfrentamientos entre ambos bandos? Bueno, justamente el Alto Perú, ¿sí? Lo que hoy sería Bolivia. ¿Por qué? Por el lado del virrey de Perú era el camino para llegar al lugar donde estaba la revuelta, es decir, en el sur, en Buenos Aires. Y por el lado de Buenos Aires, porque tenía que ir al Alto Perú para poder controlar esos territorios que quería tener de su lado, ¿sí? Los quería ganar para su causa. A La Paz, a Chuquisaca, a Potosí también, obviamente. ¿Qué pasa en Potosí? Está La Plata. ¿Cómo financia la revolución? Entonces, entre 1811 y 1816 van a haber muchos enfrentamientos en esta zona. En Huaki, en Vilcapugio, en Ayohuma, en Sipe-Sipe, y casi todos, bueno, esos cuatro, todos bajo control realista, ¿sí? Ganan los realistas. ¿Y qué provoca eso? Que durante varios añitos más los realistas van a controlar la región. Ahora, Gaucho, ¿qué pasa en el resto del continente? Bueno, no solamente para 1815-16 los realistas van a tener la situación dominada en el Alto Perú, sino también que van a sofocar las revueltas que hubieron en Venezuela, en Caracas. Bolívar va a tener que exiliarse de Venezuela. La de Nueva Granada, lo que hoy sería Colombia. La de Nueva España, en México, ¿sí? Que habían iniciado un foco revolucionario desde 1810 y fue aplacado de manera sangrienta. Y en Centroamérica y en el Caribe la situación estaba absolutamente dominada, y Buenos Aires, bueno, ese era el que más le preocupaba al virrey Abascal. ¿Por qué? Porque era la única que había sobrevivido. Pero, ojo, que tampoco sobrevivía muy bien. Estaba a los tumbos. Por un lado, las finanzas estaban pésimas, ya no daba para más. Por otro lado, había varias provincias, como por ejemplo Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, la banda oriental, o sea Uruguay, se habían separado, habían formado un estado propio, la Liga de los Pueblos Libres. Tal era la situación que hubo 3 funcionarios de Buenos Aires, que eran Belgrano, Rivadavia y Zarratea, que viajan a Europa para negociar una salida intermedia. ¿Cuáles eran esas posibles salidas? Bueno, ahora más adelante te lo cuento. Pero eran capaces de hacer daño todavía. ¿Por qué? Porque habían creado una escuadra naval desde Buenos Aires y se le habían encomendado un tal Brown. ¿Qué hicieron? Se la concesionaron con la condición de que vayan a producirle daño a la gente del Perú, del virreinato del Perú. Y para eso, ¿qué tenían que hacer? Pasar por debajo, por el sur del territorio, y llegar por el Pacífico. Entonces decía, vos quedate con los botines, todo, pero espialos, danos información y de paso hostigalos. Era como un corsario, ¿sí? Un pirata, pero oficial de la revolución. Pero bueno, llegamos al año 1816, el de la independencia. ¿Qué pasa primero con las misiones diplomáticas? Bueno, fracasan. Las que van a Europa fracasan. ¿Y qué pasa en el Alto Perú? Bueno, lo que pasa en el Alto Perú es que seguía siendo una amenaza para Buenos Aires porque estaba en manos realistas, pero había muchos grupitos muy chicos que resistían desde distintos puntos la invasión realista. Ellos a veces contaban con el apoyo de grupos indígenas. Eran guerrillas que hacían ataques repentinos y salían muy rápidamente y que estaban ubicadas en distintas partes. Por ejemplo, estaba Warnes en Santa Cruz de la Sierra, estaba el cacique Camargo en Cinti, estaba Juana Azurduy y Padilla también estaba en Laguna, estaba el cura Muñecas, ¿sí? También formando parte de esto, Arenales, entre otros. Bueno, de todas estas, para 1816 habían sobrevivido muy poquitas. La del Moto Fernández de Tarija, la de Juana Azurduy y la de Padilla de Laguna, y la de Warnes, que estaba en Santa Cruz. Y también la de Güemes, muy importante, en Salta. Bueno, ante toda esta situación de guerrilla, de fracaso diplomático, ¿qué hacen en Buenos Aires? Bueno, dicen, en situaciones de mucho riesgo, ¿sí? Pueden atacarnos por todos lados, el rey Fernando VII fue liberado. ¿Qué hacemos? Declaremos la independencia, ¿sí? Juntémonos en un congreso y llevemos diputados de todas las regiones. Elijamos la ciudad de San Miguel de Tucumán como sede, que está más o menos en el medio, y hagamos así: cada 15.000 habitantes que tenga la ciudad envía un diputado. Y acá viene lo interesante,
porque Buenos Aires envía 7 diputados, Córdoba 4, Salta y Sucre envían 3 diputados, o sea, Charcas. ¿Quiénes envían 2? Bueno, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Chichas en Potosí. ¿Y quién es 1? Jujuy, San Luis y Misque, ¿sí? Cochabamba, 1. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué Charcas? ¿Por qué Misque? ¿Por qué Chichas? Bueno, acordémonos que todo eso formaba parte del Virreinato del Río de la Plata y aspiraban a que formase parte de un mismo estado, por más de que en ese momento estuviera en manos realistas. Por eso Mariano Serrano, sucrense que había participado de la Asamblea del año 13, iba a representar a Charcas. Por eso José Pacheco de Melo, que era de Chichas, también iba a viajar. Por eso José Malavia y Mariano Sánchez de Loria, que eran de Charcas, y Pedro Rivera de Misque, también iban a participar, y también habían participado en 1809, ¿sí? De los eventos de Chuquisaca. Y por eso también estuvo por ir el Marqués Campero, que era uno de los líderes de las guerrillas, de las republiquetas, pero estaba ocupado en la lucha contra los realistas. Es por eso que el nuevo país se iba a llamar Provincias Unidas de Sudamérica, y es por eso que se iban a hacer 3.000 copias de la resolución del Congreso en 3 idiomas. ¿Adivina cuáles? Se iban a hacer 1.500 en español, 1.000 en quechua y 500 en aymara. ¿Te imaginas por qué, no? Claro, toda esa región, la del Alto Perú, era una zona en disputa todavía, y había que ganarse a las comunidades locales ante el posible avance de los realistas, que tenían a su rey libre. Pero esa no era la única forma de gobierno posible. Es más, era más posible para esa época que fuera una monarquía, que era justamente lo que fueron a buscar los diplomáticos a Europa, buscar un descendiente de la familia, de los Borbones, de las realezas, para que gobernase este territorio. Pero no solamente ellos eran los candidatos, sino que había una propuesta muy interesante, que era la de Manuel Belgrano, y era una monarquía que tuviese como cabeza a un descendiente de los incas. Si había alguno que hubiese sobrevivido, había que ir a buscarlo. Y sí, había. Pero bueno, esa es otra historia. Si te interesa, hacemos un video sobre eso, me lo decís abajo y le metemos. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor ponle me gusta, suscríbete, un gaucho en Bolivia, y pronto vamos a seguir con mucho más. Dale, un besote en la frente, abrazo grande y seguimos en contacto.